Venga. Bueno, pues el profesor Julio Roste para pues, una entrevista acerca del tema del seminario, y pues uno de los temas grandes en la historiografía, que es la teoría, la metodología y la historia. Pues yo había programado una serie de preguntas y entonces Bien. Pero que se vaya. tenemos una pregunta que me la han dicho como muchos temas reiterativa. Es básicamente, vivimos en un ambiente de fragmentación histórica muy grande en este momento. Anteriormente se habían hecho propuestas para hacer una posible teoría integrada y totalizadora de la misma. De lo histórico. De lo histórico. Sin embargo, en el ambiente que vemos actualmente, creo que eso se ha dejado totalmente de lado. Entonces, ¿cuál sería cómo buscar una propuesta historiográfica totalizadora y cuál sería como el camino que podríamos seguir en principio? Bueno, vamos a ver. Yo voy a contestar según mi propia opinión, claro está, y según cómo yo veo el asunto. Bueno, quizás sería interesante empezar diciendo que las grandes teorías sobre la historia hasta ahora en general la han pretendido mucho más los filósofos que los propios historiadores. Claro, han sido los filósofos del siglo XIX para acá y antes, piensa en Hegel por ejemplo, los que han pretendido que la historia podría toda colocarse dentro de una gran concepción. Eso por lo pronto, es decir, historiadores como tales que hayan intentado una teoría de la historia en su conjunto, apenas podemos decir nada. Podemos decir algo, por ejemplo, de Toynbee, quizás, pero poco más. Entonces, para contestar a la pregunta, yo distinguiría dos cosas. Una cosa es la teoría de la historia. ¿Qué es la historia? ¿Cómo se puede entender la historia en su conjunto? La historia humana. Y otra, que es la historiografía, claro, que es el oficio. Bueno, entonces yo creo que en la teoría de la historia, de una interpretación global de la historia, los tiempos hoy están muy fragmentados como para poder pensar que una vez muerto, por ejemplo, una gran teoría de la historia del marxismo. El marxismo sabemos que ha acabado, pues, digamos, desprestigiado de alguna manera por la propia implantación del marxismo en algunas sociedades, ¿no? Y pretender hoy que podemos volver a una teoría de la historia del tipo del marxismo es muy complicado. Posiblemente no lo vamos a lograr, por lo menos en un tiempo que podamos predecir. Ahora, lo que sí podemos buscar es una teoría de la historiografía para impedir que esa fragmentación cada vez más grande pues acabe con la disciplina. Ese es el problema. Porque yo lo he dicho, por ejemplo, hoy la historia económica está muy lejos de nuestra historia, está excesivamente lejos. Y habría que volver a conseguir de alguna manera que la historia económica quede integrada en la historia general, ¿no? Bien, claro, yo creo que esta es el ideal. Entonces, intentar encontrar una teoría de la historiografía, de cómo debe trabajarse la historiografía y qué tipo de conocimiento debe tenerse, eso sí podría ser más fácil. Entonces, hubo un momento, por ejemplo, en que el postmodernismo también intentó colocarnos una teoría de qué significa la historiografía, con un fracaso evidente. Hoy no tenemos ninguna teoría de historiografía, pero eso a mi juicio es más fácil de conseguir que una teoría de la historia. A comienzos del siglo XXI se podría pensar en conseguir una teoría más o menos unificada de la práctica historiográfica, de cómo hay que trabajar en la historia. Ahora, una teoría de la historia, el mundo está demasiado fragmentado y muy en crisis para que esto ocurra. Ten en cuenta que estamos en una fase de crisis del capitalismo evidente, una crisis de crisis de la democracia también evidente, por tanto, una teoría de la historia me parece impensable. Ahora, sí que podríamos, repito, conseguir, termino, ponernos de acuerdo en qué significa describir, explicar y construir la historia, una vez superado el postmodernismo. Y entonces a mí lo que se me ocurre es que la historiografía no tiene más por venir que alejarse de la literatura, alejarse y ir intentando convertirse en una práctica cada vez más científica. Eso yo estoy en contra de muchas de las cosas que se opinan hoy, pero yo creo que se va a acabar siendo. Porque si no, la historiografía nos vamos a convertir en unos meros productores de libros que se difieren poco de la novela,
tiene poco de explicar, pues eso se puede hacer de muy diversas maneras, pero la universidad tiene que servir para hacer otro tipo de historiografía. Siguiendo con esa tónica, Vamos a las grandes propuestas de teoría de historia Sí. que se hicieron en el 19, finales del 19. Las primeras y fundamentales sí. Y desde el 19 también ha habido un contraste entre los historiadores, sobre todo, entre lo que para ellos implica un evento y un acontecimiento pensado como algo básicamente irrepetible, Sí. y un evento como con un cariz cíclico, como algo que puede en últimas llegar a Ser permanente. repetirse. No a ser permanente, pero sí repetirse. como a repetirse. En este sentido, en la historia podemos emplear una estrategia para integrar estos acontecimientos que pueden ser irrepetibles y que nos permiten, en últimas, hablar de eventos, de cosas que trascienden un poco más allá del mero acontecimiento descriptivo. Y bueno, en últimas, ¿qué estrategia Te entiendo muy bien, pero hay una cosa en la que yo no acabo de estar de acuerdo contigo ni acabo de entender del todo. La diferencia entre evento y acontecimiento. Bueno, yo acepto que sea, pero yo voy a hablar de acontecimiento. Es decir, hubo el marxismo, por ejemplo, o el estructuralismo, las generales desprestigiaron mucho el acontecimiento. La historia no se compone de acontecimientos. El acontecimiento es un chispazo que por sí mismo no explica gran cosa. Lo importante son las estructuras, ¿no? Esta es una idea marxista, una idea de análisis, pero hubo un historiador, ya lo he comentado yo, que en los años 70 del siglo pasado llamó la atención sobre lo que él llamó la vuelta del acontecimiento. Y este historiador es Pierre Nora, que lo hemos citado aquí alguna vez. Entonces se dijo, no, la historia no se explica solo por los procesos más o menos largos, ni por las acciones de los colectivos como las clases, sino que la historia, efectivamente, el cambio es el acontecimiento. O sea, volvió a revalorizar el acontecimiento. Entonces, a la pregunta que haces, yo estoy absolutamente de acuerdo en que los acontecimientos tienen que ser metidos dentro de una teoría. Nosotros, lo que yo llamo, o lo que tú llamas evento, por supuesto que los acontecimientos no se repiten todos igual, pero en todo acontecimiento hay siempre alguna cosa que semeja a otra. Hay unas regularidades mínimas, por lo menos. Entonces, naturalmente, yo creo que la investigación histórica va por ahí. Y los acontecimientos son distintos, pero hay unas ciertas pautas. Sí. Está claro que lo que yo decía esta mañana, hombre, un suicida terrorista no es un personaje que quiere suicidarse. Y es un acontecimiento, eso de que en un autobús se mete un personaje lleno de bombas y la haga estallar, ya sabe que primero que va a morir en serio. Voy a matar conmigo 30 o 40 más. En función de una idea. ¿Esto qué? ¿Que este tío está loco o que es un suicida? No. Está lo que me dice. Yo voy a decir cuál me parece a mí que es la solución. Son gente que sabe que no tiene ningún conflicto. Que no la valora porque han nacido en una sociedad, en una familia, ya que saben que no van a poder progresar nunca, o no lo creen. Un palestino, muchos palestinos creen que esa cuestión no merece la pena. Es decir, que más vale matar al enemigo y no intentar pensar que vamos a poder. Bueno, pues sí, acontecimientos tienen que ser explicados en un contexto explicativo amplio. Por tanto, hoy el acontecimiento lo tenemos en cuenta, como siempre, dentro de una teoría. Por tanto, sí, puede haber, como decimos, una historia que conjugue, que son acontecimientos los que hacen cambiar las cosas, pero sé que esos acontecimientos tienen una explicación general. No sé si respondo a lo que me has preguntado. O sea, la pregunta iba más como qué estrategia emplear para hacer eso. O sea, hay muchas teorías desde las cuales uno se puede centrar como para tratar de responder al asunto de buscar una unidad en estos acontecimientos, lo que usted llama algo repetible en ellos. Sí. Pero se los puede ver también de carices, o sea, en últimas pueden terminar siendo unidades muy distintas de acuerdo a cada teoría, a cada una de las teorías donde se utiliza. Entonces la estrategia no es más que a mi juicio es la teorización. Hay que teorizar. Por ejemplo, en esto que te cuento, para que tú puedas explicar acontecimientos en determinado ámbito mundial, lo primero que tienes que hacer es una teoría o una posición seria y fundamentada de la sociedad en que esto.
estrategia es que un acontecimiento por sí solo no explica nada. Hay que buscar la generalización de fondo. Por tanto, la estrategia es que el historiador tiene que echar mano, si quiere explicar un sencillo acontecimiento, tiene que echar mano de una argumentación mucho más amplia, básica, donde tiene que estar la sociología, tiene que estar la antropología, tiene que estar la geografía. La estrategia única posible es la teorización, esta es la respuesta. No, es decir, intentar sumar acontecimientos, eso no nos lleva a ningún sitio. Lo que hay que explicar, por tanto, es por qué aparece más de un acontecimiento. Dicho de esta manera, ¿por qué aparece un acontecimiento muy parecido más de una vez? ¿Por qué se repite? Y esa repetición, naturalmente, tiene que darnos un análisis de la sociedad. O sea, que nuestro análisis, en definitiva, esto nos lleva a un sitio. Es decir, que la clave sigue siendo la historia social. Desde mediados del siglo XX, la historia social se considera que es clave. Por eso fue la que más impacto tuvo del comportamiento. Por lo tanto, la historia tiene que ser siempre fundamentalmente social. Explicar primero la sociedad y luego por qué aparecen esos acontecimientos. ¿Vale? Hay un asunto que también nos preocupa mucho con respecto a la teoría en general, y era, bueno, lo que a veces pasa en términos teóricos y ya en el proceso de investigación es que el investigador toma una teoría y la toma como axioma y básicamente lo que hace es buscar acomodos. Sí, constantes. Usted lo ha mencionado de hecho en su ponencia. Y otra cosa que también pasa mucho es que a veces las teorías se defienden más que como una apuesta científica, como un acto de identidad, de hecho. O sea, algo como con respecto a que juzgamos que los que no tienen o no sostienen lo que nosotros pensamos, pues no vale la pena de ser conocido. Creo que son dos hechos que van unidos, tanto la forma en cómo investigamos como también nuestra postura frente a otras teorías. El asunto sería, bueno, ¿qué causa esto en la naturaleza del conocimiento histórico? Y en general también. Te entiendo perfectamente. Desde luego, la primera cuestión que planteamos, pretender que yo tengo que tener una teoría y que todos los hechos tienen que encajar en ella, eso es un error. Eso es un mal procedimiento. Y eso es lo que ocurre con algunas escuelas historiográficas que se han empeñado en que lo que ellas dicen tiene que encajar todo en ellas. Pero te voy a decir por qué eso creo que es un error. Porque la verdad es que la verdadera investigación no se hace así. Es que eso es una cosa que dicen los libros. Pero cuando tú colócate en el puesto de un investigador, cuando tú empiezas cuando empiezas a investigar un hecho, o aparece un hecho que tú no conocías y que de pronto aparece, la verdad es que nadie va a ver ese hecho con la cabeza limpia, sino para decírtelo claro, todo el que empieza a investigar tiene una hipótesis. Los hechos empiezan a querer entenderlos preguntando cosas. Es decir, preguntando cosas en el sentido de decir, ¿este hecho responde a otros que ya han ocurrido o es absolutamente nuevo? Y entonces tú, antes de empezar a investigar de verdad, ya te has creado en la cabeza una respuesta. Esto de la hipótesis es una especie de respuesta previa. Entonces, si un investigador es sincero, honesto y sabe trabajar, no podrá ver los hechos más que empieza a encontrarse un determinado tipo de herramienta antigua. Y tú, claro, la primera cosa que hace es decir, bueno, en fin, a mí me parece que esto responde a tal, te hace una respuesta. Eso es lo que se llama una hipótesis. Tú vas trabajando con esa hipótesis. Y a medida que vas investigando, esa hipótesis se puede mantener o no. Como decía Popper, lo mejor es que no se mantenga. Lo mejor es que los hechos te demuestren que tu hipótesis primitiva es falsa. Y en el momento en que tu hipótesis primitiva se demuestra que no explica los hechos, es cuando se echa mano de la teoría. O sea que entonces, en ese caso, la teoría no sería inflexible, sino que sería flexible. Es decir, puesto que yo he hecho mano de explicaciones más generales, reconociendo que la primera que di no funciona, porque las cosas no encajan. Entonces sabes que algunos, como el tiempo que lo que hacen es intentar cambiar la teoría para que encaje. No, si lo correcto es decir, esto que estoy suponiendo no sirve. Y entonces es cuando se crea una teoría flexible. Flexible quiere decir que no se empeña en colocar todos los hechos en ella, sino que intenta ver sustancialmente cuáles son los que no entran. La única, por eso decimos hoy las teorías de largo alcance no lo sirven las de mediano alcance, lo que se llaman las teorías medias. Y esas teorías sí que son capaces de explicar un alto número de hechos, pero no intentando acomodar los hechos a la teoría. Porque si
la teoría lo explica, sirve, y si no, pues se descarta. Por tanto, el problema que tú planteas ahí es que creer que porque teoricemos mucho vamos a aplicar mejor los hechos. No, es que las teorías tienen que partir de los hechos. Tienen que partir de ellos. No es que yo me invente la teoría para aplicarla, sino al contrario, que los hechos me van demostrando que las primeras preguntas que hago están equivocadas. Y a medida que voy viendo más cosas, veo que van estando equivocadas y creando una nueva teoría. No sé si me he explicado, porque la cosa no es sencilla, pero la cuestión está en que la relación entre los hechos ahí en vivo y la teoría que intenta explicarlos tiene que ser siempre una cosa también muy acomodada. Este es uno de los problemas de la psicología, de haber intentado aplicar una teoría muy rígida a unos hechos que muchas veces no encajan.